Oramos. Señor, al meditar hoy en tu palabra, al igual que el resto de días, pedimos tu bendición y dirección. Que sea el Espíritu Santo guiándonos y grabando, Señor, lo que sea necesario para nuestras vidas, para mejorar, para ser transformados y cambiados a tu semejanza, Señor. Bendiga a los presentes, los enfermos, los dolientes, los que están sufriendo, atravesando algún momento difícil, sea de salud, sea familiar, sea económico. Señor, en tus manos queremos encomendarlo. Esto es una semana de gratitud y queremos, con un corazón agradecido, Señor, estar ante ti hoy. Y rogamos pues que todos los pesares, todas nuestras preocupaciones en ti podamos, mejor dicho, hallar la calma necesaria, Señor. La seguridad de tus cuidados podamos sentirla. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Un saludo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios en esta última tarde de la semana. Y también un saludo a los amigos y hermanos que desde el canal de YouTube están allí conectados para recibir hoy un mensaje especial que el Señor trae para cada uno. Y desde ya entonces nos adentramos o abordamos el capítulo 5 del libro Aprendan de mí, del pastor Alejandro Bullón y del pastor Roberto Herrera. Miren que ese libro trae aproximadamente 13 capítulos y esta semana apenas llegamos a 5. Hoy y mañana pues será durante la mañana. Tocaremos allí algunos puntos del libro, veremos cómo le hacemos para presentar de pronto algún resumen, de modo que nos disfrutemos de todo el contenido que hay allí, o por lo menos una buena parte, y aquel que guste lo puede obtener y leer por completo. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, capítulo 5. Llegamos a ese título del libro, al título de la semana de gratitud. Aprendan de mí, es el mejor modelo, es el único modelo del cual las personas pueden no solo aprender a vivir aquí en este mundo, sino a prepararse para vivir en el mundo venidero. Porque aquí estamos de paso, esto pronto se terminará. Y aunque de pronto quizá alguno diga, eso siempre lo han dicho, mire a su alrededor, analice la historia y verá que lo que hoy vemos no se veía antes. Verá que como está el clima no es como estaba antes. Verá que la situación de la sociedad, como está el mundo, no es como estaba antes. Los días están pasando cada vez más rápido. Las señales se están cumpliendo. Jesús está pronto a venir y es necesario que nos preparemos para que cuando Él venga podamos irnos. No viene Él a ayudarnos a preparar, ya lo hizo. Y nos ha dejado todas estas enseñanzas con el propósito de que cuando venga podamos parecernos tanto a Él que se cumpla lo que dijo Él mismo en Juan 14 del 1 al 3. Vendré y os tomaré a mí mismo, es decir, a gente que se parezca a Él para llevarnos consigo y estar por la eternidad con Él. Aprender de Cristo es lo primero que los cristianos necesitamos entender. Es que nos acerquemos a Jesús para aprender de Él. No se trata de un simple aprendizaje teórico, sino de algo práctico, como ser manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Y es la invitación que nos hace. Si el nuevo cristiano convive con Jesús, las personas que están a su alrededor notarán que hay algo diferente en Él. Si tú y yo, dice el nuevo cristiano, es decir, la nueva criatura, la persona que ha sido bautizada, la persona que anda con Dios, que camina con Dios, la gente que lo conoce va a ver algo especial en Él. Algo especial. Y es necesario pues que podamos nosotros compartir con Jesús de tal forma que la gente se pueda saciar. Jesús dijo en algunas partes, en 2 ocasiones, menciona algo muy parecido, dijo con respecto a su palabra y con respecto a Él, que si lo tenemos de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y saltaría de nuestro interior una fuente para vida eterna. Y uno mira las fuentes, como los pajaritos llegan a bañarse, llegan a tomar agua. Y a gente en las plazas donde hay fuentes les gusta estar porque el sonido del agua, el ambiente es algo especial. Así debe sentirse la gente cuando se acerca a ti.
cuando se acerca a mí. Llama la atención el hecho de que cuando Jesús llegaba a un lugar, ¿qué hacían los niños? Corrían para estar con Él. ¿Qué hacía la gente? Corría para estar con Él. Querían estar cerca de Jesús. Y eso debería pasar cuando nosotros llegamos a un lugar. Porque Cristo vive en nosotros. La gente debe notar esa diferencia. Si Cristo está en el corazón, dice la autora Elena G. de White en el devocional Reflejemos a Jesús en la página 51. Si Cristo está en el corazón, aparecerá en el hogar, en el taller, en el mercado, en la iglesia, en la escuela, en el preescolar, en el trabajo, en la universidad. Allí aparecerá Jesús. La gente lo va a notar y los que conviven con nosotros van a recibir el poder de la verdad, será percibido porque elevará y ennoblecerá la mente y suavizará y subyugará el corazón, llevando a todo el ser humano a la armonía, llevando a todo el ser humano, es decir, completo, a la armonía con Dios. El que está transformado, el que es transformado por la verdad, derramará una luz sobre el mundo. Y allí está una imagen que nos presenta más o menos el día a día, las ocupaciones, la escuela, el trabajo. Yo no sé a qué te dedicas tú, pero si Cristo está en tu interior, en tu vida, cuando tú te estás bañando, ahí está Jesús. Cuando tú estás jugando en la cancha, allí está Jesús. Cuando tú estás en la escuela, en la universidad, cuando vas cruzando la calle, cuando estás en el mercado, allí está Jesús contigo con ese yugo, ¿te acuerdas? Caminando al lado tuyo. Yo no sé, pero a veces pasa que uno, cuando hace alguna cosa como que indebida, se le sale una palabra o quizás un tono así brusco, uno como que voltea, ay, ojalá que ningún hermano me esté viendo. O que no, o que el pastor lo ve, o que el anciano de la iglesia lo ve, que el líder, que el hermano, que el director te ve, porque, pero ¿y Dios no está ahí? Parece que nos importan más las opiniones de los hombres que la opinión de Dios, lo que el Señor piensa realmente. Es necesario que tú y yo tengamos una relación de tal forma con Jesús que la gente definitivamente ande con nosotros. Ayer les puse el ejemplo del perfume. ¿Se acuerdan que hablábamos de que llevar el yugo de Jesús es como cuando una persona te abraza, el perfume, grato aroma? Y les decía que me he subido en algunos buses, algunas camionetas de transporte donde uno se baja así con el olor del ambientador, pero me he subido a otras donde uno se baja con el olor a gasolina. ¿Qué olor respira la gente que se acerca a ti? Y no estoy hablando del diario vivir, porque si eres mecánico, si trabajas allí con gasolina, es obvio que vas a oler a gasolina. Me refiero en el sentido espiritual. La gente nota eso, la gente sabe eso, la gente lo percibe. Y seremos una bendición para ellos si nosotros tenemos una relación linda con Jesús, íntima con Jesús. Solo existe una manera de aprender del Maestro. ¿Cuál es esa? Pasando tiempo cada día con Él a través de la oración, el estudio de su palabra y contando a otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Tú hablas con Dios mediante la oración y Dios habla contigo mediante la Biblia. Y tú y Dios juntos cuentan a otros acerca de las maravillas o la maravillosa experiencia de amor y comunión que ambos viven con Jesús. ¿Qué le parece? Cuando uno está enamorado, uno no para de hablar de la persona que uno está enamorado, ¿verdad? Y cuando llega uno, si es en la iglesia, que está la chica o el chico que a uno le gusta, entonces uno llega y que cada ratico voltea para ver si llegó, ¿no? Y la gente habla y habla y habla de tantas cosas y uno está pendiente de que la persona que uno... Así debiera ser con Jesús. Quien se sienta al lado tuyo, ¿de qué habla? Se ponen a hablar de política, se ponen a hablar de tantas cosas y nosotros debemos conducirlos a llegar a un punto en que tú y yo le hablemos de Jesús a las personas. Debe ser así. Conocí a una señora, creo que fue el lunes, me llamó la atención, estaba en la Coromoto, después fui a la casa para cambiarme, y bañarme y venirme, y se siente una señora a mi lado, muy extrovertida la señora, una forma muy simpática de ser, pero es asiática, y los asiáticos casi no se ven así. Eso me llamó la atención, la señora muy, hola, ¿cómo están? Se sienta a mi lado y habla con una jovencita que está del otro lado, que se subió, compra caramelos de los que venden los muchachos en las camionetas y empieza a comerse sus caramelos.
yo saqué un caramelo que tenía en mi bolso, entonces me lo estaba comiendo también. Y un señor que estaba enfrente se comió un caramelo y lanzó el papel a la calle por la puerta. Y yo, oye, me indigna cuando veo eso, ¿saben? En serio, me indigna cuando veo eso. A mí me cae muy mal cuando veo que eso pasa. Y yo digo en voz alta, seguramente el Señor no vive aquí. Y él me voltea a ver, ¿no? Digo, y ella me dice, la señora también, ¿no? Me dice, sí, en mi país no echamos basura a la calle. Ella es japonés. En mi país no echamos basura a la calle. Y el Señor me ve como que, o sea, yo no vivo aquí en la camioneta. Y yo digo, me refiero al planeta. Tal vez usted vive en otro planeta. Y por eso no le importa lo que pase aquí. Está de visita y ahorita se va a parar. Entonces él se queda así, agacha la cara allí. La señora, empezamos a conversar. La señora me cuenta un poco de cosas porque, como les digo, hablaba hasta por los codos. Habla 9 idiomas. Y lo que me llama, tiene 24 años en el país. Entonces le pregunto, ¿y tiene hijos venezolanos, siendo que es japonés? Me dice, no, yo soy soltera, cumplo en agosto, el 23 de agosto me dijo, cumplo 70 años. Se me cayó o sea, de verdad que yo tenía una cara de sorpresa porque yo pensé que tenía como 50. No aparentaba la edad, pero es que tiene 42 años de vegetariana. Y todo lo que conversamos y hablamos y de Dios y de todas esas cosas, tomé una literatura, no podía dejarla yo sin que se fuera con un mensaje de Dios. Hablamos de Dios y le di una literatura de nuestra iglesia. Siempre tenemos que aprovechar cada oportunidad para compartir. También le di una a la jovencita que iba allí. Tenemos que compartir el mensaje de salvación por donde quiera vayamos. Usted se imagina que tal, yo espero ver a la señora otra vez. Se llama Lynn. Yo espero verla otra vez. Trabaja con comida vegetariana en varios lugares. Tiene una academia de idiomas allí en Los Amanes. Pero si no la volviese a ver, usted se imagina la sorpresa que me de estar en el cielo y de pronto ella me diga, mira esto, quizás no lo va a tener allí, ¿no? Pero me dice, ¿te acuerdas de aquel día que nos vimos? Porque como vamos a tener una mente perfecta, vamos a recordar el día y la hora. Cuando nos encontramos en la camioneta, este mensaje que tú me diste llegó al corazón y gracias a eso yo estoy aquí. Maravilloso. Es hermoso, podemos hacer eso con nuestros amigos, no perdamos la oportunidad. Hablamos de tantas cosas. ¿Por qué no hablar de Dios? ¿Por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué esconderlo? Él dijo, nosotros somos la luz del mundo y nadie que tiene una luz la mete debajo de una mesa, sino que la levanta, la saca en alto para iluminar a las personas. Hemos de hacer eso, contarle a otros porque estamos con Jesús. Jesús fue bien claro al decir que si permanecemos en Él, que si no permanecemos en Él estamos condenados al fracaso. El cristiano quiere ser un cristiano victorioso, quiere vivir en una especie de santidad, pero sin Jesús, ¿cómo vamos a vivir con una santidad sin el santo ser que nació en este mundo, que es un regalo de Dios para nosotros? Y dice allí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, o la rama mejor dicho, no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y miren esas ramas, ¿sí? Esos gajos de uvas tan deliciosas que se ven allí. Esa es la vid, ¿no? El viñedo. El Señor es como el tronco y nosotros las ramitas. Las ramas son las que dan fruto, pero si no están pegadas del tronco, se secan, se mueren, no pueden vivir. Así tú y yo, ¿cómo vamos a dar los frutos que el Señor quiere que demos? Para que la gente crea en nosotros, o mejor dicho, para que la gente crea en Jesús, tú y yo tenemos que manifestar esos frutos, pero sin esfuerzo, sino de forma natural. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr dar estos frutos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar la siguiente, por favor. ¿Por qué no aparecen en ti las virtudes del Espíritu por más que te esfuerzas? ¿Por qué cosa?
Tal vez sí hay alguna, o algunas, o quizás en algunos momentos de la vida se manifiestan todas. Pero ¿y por qué no siempre están allí cuando las necesitas? ¿Por qué siempre descubrimos, oye, no debí responder de esa manera, debí respirar profundo, debí ejercer el dominio propio, calmarme, y ya después haber hablado con la persona y no decirle de esa manera? Pero es que nos dejamos llevar por eso, por ese ser malvado que vive dentro de nosotros. Y dice allí, la respuesta de Jesús es: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Tú y yo somos pámpanos. Podemos intentar, querer desesperadamente, esforzarnos, pero no lo lograremos nunca, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Sin mí nada podéis hacer, afirma el Maestro. Tu única salida es entonces permanecer en Jesús, buscarlo todos los días, orar, estudiar la Biblia y contar a otros lo que ha hecho Él por ti. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Muchas. Dios ha hecho maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Y con frecuencia lo olvidamos. Lo olvidamos. Les puedo contar algunas, por lo menos una rapidito. Hubo una ocasión en que tenía un carrito, salimos de la universidad, estábamos en el seminario, nos fuimos un sábado bien temprano a hacer las prácticas acostumbradas. Estábamos allá en Nirgua, fuimos a un sector que no recuerdo el nombre, queda como a 40, quizás un poco menos de 40 minutos de Nirgua hacia Chivacoa. A hacer prácticas en la iglesia, pasamos todo el día, tuvimos sociedades jóvenes, terminó, listos, salimos y nos fuimos, 6:30, estaba oscureciendo, empezó a llover, mi carro no tenía aire acondicionado, ustedes saben lo difícil que es no tener aire acondicionado y que caiga lluvia, es incómodo el calor, se nubla el parabrisas, no puedes ver bien. Bueno, sin embargo nos vinimos porque era hacia acá, nos fuimos de la iglesia a Nirgua nuevamente. Llegando entre Nirgua, ya pasando Nirgua y dirigiéndonos hacia las lagunas, cerca de la universidad donde vivíamos, hemos caído en una cuneta. Venía un carro, me encandiló, no pude controlar bien, o sea, no imaginé el espacio, estaba muy nublado y caímos en la cuneta. Y lo peor que uno puede hacer cuando está manejando y está lloviendo es frenar. Entonces no frené, solté un poco el acelerador, pero no frené, e intenté subir el carro de nuevo porque seguíamos rodando por la cuneta. Yo más o menos, como ya lo he visto de día, más o menos imaginaba lo que había adelante, así que había un camino por la cuneta, pero allá adelante se acababa la cuneta y había un tope con el que nos estrellaríamos, así que seguí, pero estimando más o menos la distancia, e intento subir el carro de nuevo a la avenida. Cuando intento subir, el carro ahora se fue hacia el otro lado, hacia el sentido contrario, no tiene isla, así que nos íbamos a chocar con algún otro carro. De manera rápida intenté enderezarlo y ahora el carro se fue dando vueltas así de esta manera, como si fuera un jabón por la autopista. Yo nunca lo había hecho y desde entonces no lo he vuelto a hacer. Pero allí atrás yo llevaba a un amigo y su esposa y su niño. También iba mi hija y mi esposa. Así que íbamos 6 personas. Tener un accidente, eso era complicado, las preocupaciones, todo el desespero, allí todos gritando en el carro. Yo jamás, repito, lo había hecho, pero yo hice esto. No sé si tú has clamado a Dios, pero yo lo hice ese día. Yo dije: Dios mío, ayúdame. No, ayúdanos. Dios mío, ayúdanos. Y el carro quedó derechito, como si nada hubiese pasado. Hay tanto que agradecer a Dios. ¿Por qué no hablar de ese Dios maravilloso y que las personas también puedan tener una esperanza? Si tú un día estás en problemas, clama a Dios. Y si sientes que no te escucha, hazlo más fuerte, porque no es que no te está escuchando, es que quiere que tú dependas completamente de Él, te concentres en Él, pongas tu mirada en Él y lo busques solo a Él. El problema de nosotros es que buscamos a Dios cuando hay el problema y cuando se soluciona, ya lo volvemos a abandonar. Aún así, Dios te va a ayudar, pero qué bueno fuera que no lo buscáramos solo cuando hay problemas,
sino también cuando no los hay, porque hay un problema que tú no notas, que yo no noto, y es que separados de Dios estamos perdidos. Y ahí está el problema, una persona que vive sin Dios, vive así, como lo presenta la imagen, atado a tantas cosas, y Dios quiere darle libertad. Pero hay personas que quieren ir a Dios arrastrando todo, llegan a donde está el Señor y no le dan la carga a Él, sino que siguen viviendo con eso. Algunos hasta se bautizan, algunos hasta tienen tiempo en la iglesia, pero viven así, de esa manera. Y allí dice, aquí está la clave de la vida cristiana y victoriosa. Y aquí también está la razón por la que muchos fracasan. Si limitas tu relación, oye bien esto, si limitas tu relación con Dios a los cultos de la iglesia o en el mejor de los casos, a tu vida devocional de la mañana y de la noche, no conseguirás la victoria. ¿De qué vale una hora de meditación diaria si a lo largo del día vives solo, pierdes tu comunión con Dios y te separas de Él? No abandonaste la iglesia, es cierto, tal vez ni siquiera hiciste algo moralmente malo, pero te olvidaste de Jesús. Y ahí el problema. El pastor Alejandro Bullón cuenta allí en su libro la experiencia de varios personajes. Y en uno de los párrafos, él más o menos muestra la siguiente ilustración. Sales de tu casa en la mañana, después de haber cantado, después de haber orado, después de haber leído la Biblia, después de haber tenido tu encuentro con Dios. Sales de tu casa. Cuando vas llegando a la parada del bus, no hay nadie, hay poco de gente, entonces ves que el bus viene, corres para subirte al bus y alguien se sube primero que tú y no te deja subir y ya empiezas tú con la mente, este tipo se me va a colear y aquel el otro y tal y no sé qué más, y problemas que uno empieza a pensar. Cuando te vas a bajar, no te dejas bajar, la gente te aprieta, te empuja en la cama, en el bus. Y todas esas cantidades de cosas, entonces empieza uno a pensar mal y hasta empujar a la gente. A mí también, a reclamar, a exigir los derechos. No sé si eso te ha pasado. El autor del libro nos invita ahora como que a regresar, ¿no? Sales y te llegas a la parada, sucede igual, te vas a subir corriendo, alguien se intenta subir, la gente empieza a subir, todo el mundo se sube primero menos tú, te están empujando, se están coleando, no te vas a subir, pero estás con Jesús y empiezas a contarle a Jesús lo que está pasando por tu mente allí en una conversación de tú a tú con Jesús. Él te va a calmar y ya no vas a empujar a la gente. Sigues adelante tu día, tienes todas las mismas dificultades que cualquier otro ciudadano, pero hablas con Jesús y le cuentas y le dices, y aún en la tentación, si fuera una chica, ¿qué tal si hablaras con Jesús de esa chica? ¿Qué tal si uno dijera, Señor, qué muchacha tan bonita? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pensamiento llegaría a tu mente? ¿Cuál sería la respuesta que llegaría? No sé, tal vez podrías imaginar una conversación como la que yo les conté que conversaba cuando manejaba, que iba con mi carro y tener una conversación allí, tal vez Jesús te diga, sí, es muy bonita, yo la hice, yo la creé, claro que es bonita, pero mira para otro lado. Concéntrate y entonces uno, ¿qué pasaría? ¿Cómo puede uno pasar? Por ejemplo, la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Cómo tú pasas el día orando? ¿Cómo lo harías? Bueno, me levanto, plancho tal vez, si hay que planchar, friego, ¿verdad? Porque hay que lavar los trastes donde comemos, preparamos comida y podemos mantener allí una comunión con Dios. ¿Cómo? Señor, así como yo le quito la grasa a este plato, tú quita las cosas de mi vida.
Señor, así como la grasa para poderse quitar necesita el jabón para cortarla, yo necesito de tus méritos, necesito de tu poder, necesito de tu sangre, necesito de tu presencia en mi vida para poder vivir cortando cada cosa que... Y estás que si barriendo o estás arreglando algo, estás conduciendo, imagínate conduciendo tu vehículo, conduciendo tu carro, Señor. Así como yo conduzco el carro, así como yo manejo la bicicleta, hermano Tito, y procuro, esquivo para no caer en los huecos, para no dañar el carro, dañar mi salud o la bicicleta, condúceme de tal forma que no caiga en los huecos que no veo, Señor. ¿Qué tal? ¿No se puede pasar el día en comunión con Dios? Eso es llevar el yugo de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Si es en la cocina, orando para que todos esos ingredientes le den a la cosa que estamos preparando, a la sopa, al guiso, qué sé yo, ese olor, y así como huele la comida, y mantenemos una comunión con Dios. Cuando lo pruebas, qué exquisito sabor, Señor, que así sea mi vida para las personas que me rodean, algo exquisito. Necesitamos esa comunión con Dios para ser liberados. Frutos auténticos, no frutos de juguete, frutos de verdad es lo que el cristiano debe emanar. Ya decíamos estos días que tenemos que sacarnos ese chip de que la iglesia es un hospital, todos estamos enfermos, todos tenemos, no se fije en mí, no, nada, todo lo contrario, fíjese en mí, así como yo me fijo en Jesús. Y los frutos, miren por ejemplo, esos frutos, que algunos dicen que el fruto, otros dicen que los frutos, bueno, no vamos a entrar en detalle ahorita, hablemos de los frutos en plural, por las cantidades de virtudes que se manifiestan allí: modestia, paciencia, paz, caridad, mansedumbre, perseverancia, templanza, bondad, fe, gozo, benignidad. El fruto del Espíritu no es artificial, fabricado con plástico, cera, como esos que a veces se colocan en la mesa o en las puertas de las neveras. Es un fruto auténtico proveniente de una relación viva con Jesús. Ahora eres justo, no porque dejaste de hacer cosas malas, al contrario, no haces cosas malas porque eres justo, y eres justo porque estás unido a Jesús mediante su yugo. Es como un trabalengua, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. La autora Elena G. de White dice en Reflejemos a Jesús, en la página 96, cuando meditamos en la perfección del modelo divino, desearemos llegar a ser plenamente transformados y renovados a la imagen o a su imagen y su pureza, o a la imagen de su pureza. Por fe en el Hijo de Dios se lleva a cabo la transformación en el carácter, y el hijo de la ira, como lo somos nosotros, llega a ser el Hijo de Dios. Pasa de muerte a vida, como dice el himno, fija tus ojos en Cristo. De muerte a vida hemos pasado. Llega a ser espiritual y discierne las cosas espirituales. La sabiduría de Dios le ilumina la mente y contempla cosas maravillosas que provienen de la ley divina. Al convertirse en un hombre que obedece a Dios, o una mujer, tiene la mente de Cristo, y la voluntad de Dios se convierte en su voluntad, en mi voluntad. ¿Qué le parece? Querer parecernos a Jesús, vernos como Jesús. Se dice de Juan que hasta caminaba como Jesús. Cuando habla, como lo veía tanto, lo contemplaba tanto, lo imitaba. Y eso pasa. Los niños siempre imitan a los padres o al modelo que ven. Si es la maestra siempre va a imitarlo. Eso es así, eso es inevitable. Cuando mi hija estaba en preescolar, ella colocaba los peluches y sus jugueticos y les hablaba, les cantaba. Era muy dulce. Cuando pasó al primer grado, les empezó a gritar: ¡Vera! Y nos dimos cuenta cómo fue el trato de la profe de preescolar y cómo fue el trato de la profe de primer grado. Tremendo. Ellos imitan lo que ven. Si tú ves a Jesús, ¿a quién vas a imitar? A Jesús. Y la gente, ¿qué va a querer? Va a querer de eso que tú tienes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así como volvamos al perfume o a una comida. ¿Qué es eso que llevas ahí que huele tan rico? Cuando destapas la taza así que sale ese olor. ¿Qué es eso?
Eso debe ser así en tu vida y en mi vida. Jesucristo debe ser ese sazón. Yo quiero eso. Es lo que la gente que te conoce va a decir. ¿Por qué soy malo? A ver, ¿por qué eres malo? ¿Por qué crees que eres malo? Quizá digas, bueno, yo soy malo porque hago esto o hago aquello, hago lo otro que no debería de hacer. Yo no sé qué es. Voy a poner algunos ejemplos. Quizá haya alguien que roba y diga, yo soy malo porque robo. Quizá haya otros que van más allá, matan, violan, tienen algún vicio y digan, yo soy malo por eso que estoy haciendo. Y no es así. Es lo del trabalengua de hace ratico. Es que como es malo, por eso lo hace. No es malo por pecar, es que como es pecador, por eso hace aquello o lo otro. No es malo porque golpea o porque responde a la gente. No, eso no. Es que como tiene una naturaleza malvada, por eso hace eso. Por eso hace aquello. Por eso ofende. Porque es su naturaleza. Es como tener un árbol. Vamos a poner yo tengo un árbol de mango en mi casa. Bueno, 2. Hagan sus pedidos, que todavía no ha florecido, pero si yo no quisiera que hubiese mango, imagínense, yo no quiero los mangos porque no me gustan los mangos, y entonces espero que en la medida en que está echando su racimito de mango, yo lo corto, porque no quiero mango. Y entonces corto los gajos, y cada que sale un mango lo corto porque no quiero mango. ¿O sería mejor traer una máquina y arrancarlo de raíz? ¿Cuál sería la solución? Entonces nosotros andamos cortando, como aquella historia, una ilustración, obviamente no es real, de aquella mujer cristiana que constantemente se arrodillaba en las noches y en la mañana a suplicarle al Señor que quitara las arañas de su vida, que quitara las telarañas de su vida. Señor, quita las telarañas de mi vida, decía cada día antes de acostarse. Se arrodillaba junto a la cama, su marido le escuchaba, Señor, quita las telarañas de mi vida. Todos los días decía eso. Hasta que un día, yo voy a orar contigo, le dijo el esposo. Se arrodillaron juntos y el esposo dijo, Señor, mata la araña. Claro, andamos quitando las telas de araña, pero la araña sigue viva. Andamos arrancando el fruto, las obras de la carne que se ven, pero la carne sigue viva. Y va a seguir viva, que es lo peor, ¿no? Hasta que Jesucristo venga, pero puede ser dominada por el Espíritu Santo. Podemos tener dominio propio, podemos tener las virtudes del Espíritu que van a controlar los problemas, los defectos de la carne, y entonces vamos a alcanzar la victoria. Y ser cristianos, pues, victoriosos. ¿Somos malos entonces? Somos malos porque somos pecadores, no por las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos no nos definen como malos, es nuestra naturaleza, punto. Pero en Jesús podemos tener otra naturaleza. Y allí dice, en la vida existen opciones. Una de ellas es aceptar la invitación divina e ir a Jesús. La otra es buscar a Dios cuando todo se arruina. En ambas Dios te oye, te salva del dolor y hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Pero ¿en qué situación piensas que es mejor buscar a Dios? ¿Solo cuando hay problemas? ¿Cuando la cosa se te pone difícil? Ignorando, por supuesto, el problema del pecado, que también solo puede ser resuelto con Dios. Pero cuando hay una enfermedad, nos acordamos de Dios. Cuando hay necesidades, nos acordamos de Dios. Pero cuando la necesidad es satisfecha, entonces olvidamos a Dios. Qué malo. Eso está muy mal, porque Dios es un ser con sentimientos y lo que más desea es el bien para ti. Tú en nada beneficias a Dios. En nada beneficias a Dios que tú estés aquí hoy reunido o que tú estés viendo este video. Dios no se beneficia con eso. El beneficio es para ti. Ningún pastor se beneficia porque los hermanos vengan. No se entristece si no van, si no asisten, ¿sí? Eso nos entristece, así como a Dios le entristece ver al ser humano cómo sufre. Pero si
busca al Señor, si normalmente tiene una relación con Dios, el corazón del Señor está contento porque ve que su hijo, a quien ama, le va bien y no va a sufrir. Y aunque haya problemas, lo ayuda a solucionar. Ese es nuestro buen Dios, nuestro maravilloso Señor. Y allí está el yugo. ¿Se acuerdan allá del yugo? Jesús con el yugo, como los toros de ayer, como los toros de estos días. Y allí está cómo es llevar el yugo con Jesús. ¿Cómo es? Y cuando uno va al texto maravilloso ese de Isaías, capítulo 41, versículo 10 y 13, antes de meternos con Juan. Cuando uno va a ese texto, allí aparece unas promesas maravillosas, conocidísimo por todos. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, ¿cómo más? ¿Qué más sigue diciendo? Y que te sostengo, y te digo, no temas, yo te ayudo. Y el otro texto, el 13, vuelve el verbo ayudar y dice, yo te ayudaré. Entonces el verbo ayudar es clave, es importantísimo porque el Señor quiere ser nuestro ayudante. En cualquier trabajo, cocina, carpintería, construcción, ¿quién hace la parte más difícil? ¿El albañil, el maestro de obras o el ayudante? El albañil lo que hace es tomar el bloque y pegarlo con la pega que el ayudante ha mezclado, ha batido, ha servido la arena, le trae los bloques, ¿Quién hace la parte difícil? Es el ayudante. Cristo quiere ser tu ayudante. Cristo quiere ser nuestro ayudante. Quiere hacer lo más difícil, la parte más pesada de todo lo que Él la hace. Te deja a ti lo facilito. Él quiere ser nuestro ayudante. Es maravilloso, pero no te va a obligar. Y lo importante para que estas cosas se den, según lo que dice Juan 1, del 11 al 13, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, se les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de la voluntad de varón ni de la voluntad de carne, sino de Dios, porque son engendrados por Dios. Necesito entonces, para tener una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, y estamos hablando del bautismo. Una persona necesita ser bautizada, no puede cambiar, no puede vestirse, no puede tener las vestiduras de las que hablamos ayer, no puede tener una vida nueva, no puede tener una vida diferente si sigue siendo el mismo ser humano. Necesita una nueva naturaleza, porque esa carnal, esa que traemos biológicamente, es dañina, es perjudicial. Y aunque no perdemos esa, aunque seamos bautizados, podemos alimentar la espiritual para que gobierne Cristo, para que todo pensamiento sea sometido a Dios, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y así podemos obtener victoria. Y entonces el Señor nos dice, ven. Es importante que vayamos. Y yo quiero tomar unos minutos extra. Hoy es la última tarde, así que no hay problema. Hemos hablado del fruto del Espíritu, o los frutos del Espíritu. ¿Cómo se van a dar? Jesús dijo en Juan, capítulo 16, versículo 8, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo quiero mostrarte por qué somos malos, ahondando un poquito más en lo que mencionamos, en lo que hablamos hace ratico. De pecado, dice el versículo 9, por cuanto no creen en mí. Escúchame bien lo que te voy a decir, mi hermano, para que lo compartas con los demás. Y tú que nos miras allí, tú que estás conectado. El pecado por el que el ser humano, toda esa multitud que se dice en Apocalipsis, que son como la arena del mar, que nadie podía contar, que son increíblemente numerosos, que se perderán, no se van a perder por ser borrachos, violadores, por ser viciosos. No, el pecado que va a condenar al mundo es el haber rechazado a Jesús. Vivir sin Jesús es lo que nos hace pecaminosos, es lo que nos hace pecadores. Necesitamos estar con Jesús. Y tú y yo que ya nos hemos bautizado, ¿qué pasa cuando pecamos? Pues que hemos dejado a un lado a Jesús. Y ese día que lo dejamos de un lado, ese día que decidimos, ya va Señor, hoy es mi día especial, hoy déjame conducir a mí.
y tomas el volante de tu vida, te estrellas, te pasa de todo, caes en pecado y entonces allí el Señor recoge los pedazos y los vuelve a juntar si tú se lo pides. Eso es bueno, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo vuelve a levantar. Pero estemos conscientes de que el pecado por el que el mundo se va a perder es por rechazar a Jesús. El pecado es no creer en Jesús. Y yo quiero ir un poco más allá. Mucha gente, si uno habla de creer en Dios, si usted hace un censo, mire, el 90 y tanto % cree en Dios. Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Eso está bien, te felicito si crees en Dios, pero debes ir más allá. El segundo paso es creerle a Él. Creer en Dios es una cosa. Tal vez tú creas que yo estoy aquí. Yo creo que tú estás allí, te estoy viendo. Pero creer en ti es otra cosa. Yo no sé si eres mentiroso, mentirosa. No te conozco. ¿Ves la diferencia? Creer en alguien es una cosa. Creerle a ese alguien es otra cosa. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye bien que la cosa es contigo, no es con ustedes, es contigo, ¿no? Mira cómo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel, es individual, ¿eh? Dios amó al mundo, Dios nos amó a todos, pero la relación de salvación es individual. No mires a los lados, no pienses en otras personas, es contigo, punto. Ahora el versículo 17, ¿cómo dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si Jesucristo fue enviado aquí a salvar el mundo, es decir, a ti y a mí, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo está el mundo si Jesús lo vino a salvar? Perdido. Y eso nos abre el paso para el versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? El que en Él cree no es condenado, o sea, es salvado. El que en Él cree no es que se va a salvar, es que es salvo, punto. El que no cree ya ha sido condenado. Por favor, marque ese texto en la Biblia, búsquelo allá en su casa, donde se encuentre, márquelo. Juan capítulo 3, versículo 18. El que no cree en Él no va a ser condenado, ya lo está. Y ese es el problema. Es en Jesús que hay salvación. Y sin Jesús estamos perdidos. Necesitamos de Él para podernos salvar. No es una opción. Jesús es la única. No hay otra. Es en Jesús. No que otros, que si San Fulano, San Sutano, nada de eso. ¿Quién resucitó de los muertos? Dígame usted de todos esos seres que se adoran en el mundo. Solo Jesucristo. Los demás están muertos. Los demás nada pueden hacer. Cristo que resucitó al tercer día, cuya tumba quedó vacía, Él es el Dios vivo, el que venció la muerte. Y su victoria también puede ser tu victoria, puede ser mi victoria. Ahora el versículo 36, mire lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida. Punto. Y no cualquier vida, la vida eterna. Ahora mire lo que dice la otra parte. El que rehúsa, y esto me pone a mí allí en alerta, porque creer es un asunto de decisión. Mire lo que allí dice. El que no cree, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree, es decir, el que rehúsa creer, dice, no, yo no creo, yo tengo mi vida, yo vivo como yo quiero, es mi vida, nadie me va a decir a mí cómo voy a vivir. Está rehusando. Y yo te voy a poner un ejemplo claro. Allí dice, el que rehúsa, el que decide, finalmente rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios que descendió sobre la cruz en la persona de Jesús, que lo destruyó, que lo mató, porque había pecado en él los pecados del mundo. Ese que ya pagó no aplica si tú no aceptas a Jesús. No aplica si no recibimos a Jesús. Por lo tanto, necesitamos reconocerlo como nuestro Salvador, ir a Él. El que rehúsa. Es cuestión de decisión. Ahora, volviendo a Juan, capítulo 16, versículo 8.
8 y 9. Convencerá al mundo, el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando no creen en una persona, ¿cómo la están llamando? Mentirosa. Si a ti no te creen, te dicen, tú eres mentiroso. De una, cuando dice, pero de verdad, en serio, dijo eso. Ah, pues claro, yo soy mentiroso acaso. ¿Verdad que eso es lo que uno dice? Porque ya lo están llamando cuando a uno no le creen. Entonces vamos al segundo punto. Jesús, creer en Él es clave. Todo el mundo cree en Él, pero ¿tú le crees a Él? Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Y con esta terminamos nuestro tema de hoy. El que cree, oye bien, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ahí uno dice el que no cree en Dios. El que no cree a Dios, es decir, el que no le cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál fue el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo? Cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús se transfiguró. ¿Qué fue lo que dijo el Padre desde el cielo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo, síganlo. ¿Qué fue lo que la Virgen María dijo de Jesús? Hagan lo que Él les dijo. Hagan todo lo que Él les diga. El testimonio de Jesús, seguir a Jesús, creer en Jesús. Te felicito si ya lo hiciste, pero te animo para que le creas a Él, porque esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Él. No, el papel lo aguanta todo, pero examínalo, por favor, antes de que tú tengas un concepto siguiendo los de los demás, examínalo, porque Cristo viene pronto y Jesús no vendrá para predicarte. No, ya lo hizo, ya predicó y nos envía a nosotros a predicar, a dar ese mensaje, esa advertencia, y tú puedes salvarte. Nada vas a perder con llegar a Jesús. Nada vas a perder con vivir ahí. Y mi hermana, mis hermanos, los que ya estamos con Jesús, aunque a veces nos tropecemos y caemos, recuerda que Él está allí para levantarte. La vida cristiana se presenta en la Escritura como una escalera. ¿Se acuerdan la escalera que vio Jacob, por donde subían y bajaban los ángeles, que representa a Jesús? Jesús es esa escalera que está uniendo el cielo con la tierra para que nosotros subamos por Él. Imagínate una escalera, si te caes, que no ruedes, que quedes en ese escalón. Y levanta la vista al cielo, extiende tu mano, que el Padre amante está allí para levantarte. Como todo padre que ama, sacudirle el sucio, aliviar el dolor, consolarle y darle fuerzas para seguir adelante. ¿Quieres que eso pase en tu vida? ¿Quieres caminar con Jesús así? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Quieres colocarte de pie para que oremos y luego cantamos entonces el himno tema? Señor, te damos gracias por la salvación tan grande que nos has permitido disfrutar. Aún en medio de tu iglesia a veces nos encadenamos al pecado, nos apartamos de ti, te colocamos a un lado y empezamos a conducir nuestra vida, nuestra forma, nuestra manera, Señor, para descubrir que ese es un error que cometemos cada cierto tiempo. Ayúdanos para no hacerlo más. Que tú no solamente seas el Salvador de nuestra vida, sino también el Señor de nuestra vida. Y nos sujetemos a ti y allí, hombro a hombro, con el yugo tuyo, andemos seguros al camino de la eternidad, Señor. Vayamos confiados por ese sendero por el que hemos iniciado ya. Pedimos tu bendición para nuestros amigos y hermanos que están allí conectados y que este mensaje de salvación también, Señor, pueda obrar en sus corazones. Que ellos abran, Señor, la puerta de su ser, de su vida, para que Jesucristo también sea entronizado en su corazón y les dé esa salvación tan hermosa que nos vino a regalar. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos entonces nuestro himno tema, Aprendan de mí.